Externamente, ¿cierto? Porque dos caras, dos bordes y dos extremidades o polos. Entonces, las caras son cara anterior y cara posterior. ¿Cómo las reconocen? Las dos son convexas, pero la anterior es más convexa si ustedes la comparan con la posterior, ¿de acuerdo? Entonces, cara anterior, cara posterior. Dos extremidades que también se conocen como polos, ¿listo? Polo superior, que es donde está localizada la glándula suprarrenal, y polo inferior. Y finalmente los bordes, ¿listo? Borde lateral, ¿cierto? Lateral, que es convexo, y borde medial, que es cóncavo. ¿Cómo reconocemos adicionalmente esto? En la porción central, ¿cierto? De todo este que es el borde medial, justo en el centro está localizado el hilio renal. ¿Qué es el hilio? La puertica, ¿cierto? Por donde entran y salen estructuras. Muy bien. ¿Quién entra? La arteria, el nervio. ¿Quién sale? La vena, el linfático, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la configuración externa, esas son las partes externas. Tiene también unas envolturas, ¿sí? Esta que están mirando aquí es la cápsula fibrosa, muy bien. Las otras son la adiposa y la fascia renal, pero aquí la que alcanzamos a ver es la cápsula fibrosa. O sea, de adentro hacia afuera, con respecto a ellas mismas, la que está primero, o sea, la que está más adentro, en la superficie externa del riñón, es la fibrosa, ¿listo? Muy bien. Entonces, externamente. ¿Qué tiene ahora sí el riñón por dentro? Mira, está constituido internamente por dos partes, ¿cierto? Dos partes grandes. Esto de aquí, ¿cierto? Este huequito, ¿cierto? Que es una, ¿qué hemos dicho? Cavidad. Una cavidad, ¿listo? Una cavidad interna, el seno renal. Y el resto, que se llama sustancia propia renal. El seno renal, entonces, es la cavidad que contiene a partir de los cálices, ¿listo? Es la cavidad. Y la sustancia propia renal, miren, todo esto que ven aquí se divide en dos, perfecto. La corteza y la médula. Ahora, cada una de ellas vuelve y se divide. La corteza, ¿listo? ¿Cómo está dividida? En porción radiada y porción convoluta, ¿listo? Pero aquí lo que quiero que miren es la corteza, fin. La otra parte de la sustancia propia renal, la médula. La médula vuelve y se divide en pirámides y columnas, ¿listo? Pirámides, y lo que hay entre las pirámides, las columnas renales. Columnas renales, pirámides renales. ¿Qué tienen las pirámides? Miren, una base, que está localizada hacia la corteza, y un ápice que está localizado hacia el seno renal. La unión de los ápices termina formando las papilas, el primer lugar donde se recoge la orina. Muy bien. Luego, ¿cierto? Esas papilas son las uniones de los ápices. Recogen la orina, que posteriormente es nuevamente recogida ¿por quién? Cálices menores. Los menores forman los mayores y los mayores la pelvis renal. ¿Listo? Bueno. Luego, la pelvis renal, ¿cierto? Se dirige hacia la parte medial, atravesando el hilio para dar origen al uréter. ¿Listo? Miren, el uréter. El uréter que tiene sus porciones dependiendo de la cavidad por donde pase y sus tres estrechamientos. Uno, en donde se origina. Dos, esto no es preciso, no. Esto es solamente para que lo tengan en cuenta. El otro punto donde se estrecha es donde lo cruzan los vasos ilíacos. Y el otro punto es el punto donde ingresa a la vejiga. ¿De acuerdo? Este es el uréter. Muy bien. Miren acá. Nuevamente. ¿Listo? Entonces aquí está. Miren. La parte interna. El seno renal, que es la cavidad que contiene desde los cálices. Y todo esto, que es la sustancia propia renal. Se divide. Corteza y médula. La corteza vuelve y se divide, ¿cierto? Porción radiada y porción convoluta. Y la médula vuelve y se divide. Estas triangulares que son las pirámides renales y estas de aquí que están entre las pirámides que se llaman columnas renales. ¿Listo? Bueno. La vía urinaria, miren. Estas pirámides tienen su base que va hacia la corteza y el vértice que va hacia el seno renal. La unión de los vértices forma esticas de aquí que son las papilas, ¿cierto? Que recogen la orina. Por donde sale la orina que se forma. ¿Quién la recoge? El cáliz renal menor inicialmente. Los menores forman los mayores y ellos terminan formando la pelvis renal, que posteriormente egresa y cuando sale por el hilio es el uréter. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo está constituido internamente? O sea, ¿cómo es
la parte tubular, lo que corresponde a los túbulos. Entonces, esos túbulos, ¿cierto?, van a iniciar en un extremo ciego, que es esta fucsia de aquí, miren, chiquitica, mediana y grande, ¿cierto? Entonces, ¿quién es esta de aquí? La cápsula del glomérulo, que contiene por dentro al glomérulo, que es el glomérulo, un ovillo de capilares. ¿Listo? Bueno, estas dos junticas, la cápsula y el glomérulo, forman al corpúsculo renal. De ese extremo ciego se originan los túbulos, contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, que forman la nefrona. El conducto colector es aparte, ¿de acuerdo? No hace parte de la nefrona. Y en cuanto a la irrigación, están irrigados por esta, que es la arteria renal, que viene de la aorta abdominal, pasa por el ilio y forma primero las arterias interlobales, que van por la columna. Luego las interlobales se dirigen a la base de las pirámides formando las arqueadas, y de las arqueadas salen a la médula las rectas y hacia la corteza las interlobulillares, de donde se originan los capilares, ¿de acuerdo? El ovillo de capilares. Bueno, posteriormente, esos capilares van a dar origen a las vénulas, y las vénulas van confluyendo para terminar formando la vena renal, que sale por el hilo. ¿Listo? Entonces, esto es la vena renal, esta es la arteria renal, este es el uréter.